la doctora Berenice Rivera. Si amas oír, escucha esto. Una iniciativa de IMON creada para informar, educar e inspirar a todas las personas que viven, acompañan o se enfrentan al reto de la pérdida auditiva. El día de hoy tengo una súper invitada. Ella es mamá de dos niños implantados. Ella es Yasmín Osorio. Es un placer tenerte aquí, Jazz. Em, Hola. Porque Yasmín, la verdad es que tienes un currículum enorme, o sea, eres abogada, tienes maestrías, un chorro de cosas. La verdad es que hablar de ti ya sería como un tema aparte, ¿no? Pero tienes un currículum aparte interesante al tener a dos hijos implantados. Y justo es de lo que queremos hablar el día de hoy contigo, porque realmente es aceptar, ¿no? Lo que viene, porque uno siempre espera que los hijos vengan normales, que todo sea perfecto, y de repente te encuentras con diagnósticos que no te esperabas, e incluso con cosas que a lo mejor ni siquiera en tu vida habías escuchado hablar de ellas. Es correcto. Entonces, y quiero platicar contigo y quiero que nos cuentes un poquito de cómo fue esa experiencia inicial. ¿Qué fue lo primero que sucedió cuando te enteraste de tu primer hijo con pérdida auditiva? ¿Y qué es lo que le puedes decir a nuestra audiencia acerca de esto? Ok. Hola, Bere. Buenas noches, ¿cómo estás? Y pues hola a todos los que nos estén escuchando o nos estén viendo. Pues es todo un proceso. Nosotros, cuando nos enteramos de mi hijo mayor, ya tenía 1 año, 8 meses más o menos, y realmente ese niño hablaba con los ojos, o sea, era muy visual y teníamos como mucho contacto. Vivíamos en otra ciudad, lejos de la familia, lejos de todo ese entorno que a veces te ayuda como a, a ver cosas que tú no ves y más con un primer hijo, ¿no? Ujú, Eh, Afortunadamente yo regresé a la docencia y mi hijo también era como inquieto, entonces lo ingreso en un maternal, donde detectan que algo estaba como raro y nos acercamos con los maestros y nos recomiendan hacer una prueba auditiva. Em, Mi esposo y yo nos quedamos como una prueba auditiva, pues, ¿qué pasó, no? ujú, Entonces, para tratar de abreviar un poquito, y es creo que el primer paso de lo que queremos hablar, que es la aceptación, siempre la gente que se nos acerca a darnos un consejo, una opinión, estar abiertos, ¿no? Estar abiertos ujú. a, bueno, por algo lo ha de decir, digo, hay gente malintencionada, puede haber gente lo que tú quieras, pero al final siempre hay algo que uno puede no estar viendo y o no detectando, y siempre estar como muy receptivo de lo que nos pueden opinar, sobre todo si estamos hablando de la escuela, donde Claro. conocen muchos niños, donde tienen ya esa percepción de la diferencia entre los comportamientos de los niños, ¿no? De un Entonces, bueno, niño normal y un niño sí, en este diferente, caso, ¿no? una normalidad auditiva puede ser una Ujú. normalidad de conducta, una normalidad de muchas maneras, lo que podamos para cada quien sea normal. En este caso, el tema auditivo, pues su comportamiento. Ellas yo creo que detectaron que estaban así en medio de los tamborazos de todo y el niño pues Claro. no, Ni se no percibía. inmutaba. Sí, y nosotros en sus revisiones periódicas con el pediatra, pues la prueba en ese entonces, estamos hablando del 2007, más o menos 2007, mediados del 2007, no estaba todavía el tamiz auditivo como en los hospitales como una Como un prueba estándar. obligatoria. Ujú, Sí, quizá nuestro médico pues tampoco tenía, no le había tocado algún caso así, nuestro pediatra, que fue muy buen pediatra, pero la prueba que hacía era por detrás del niño el aplauso, ¿no? Y en un consultorio cerrado. Entonces, bueno, al día de hoy, pues todos sabemos que la vibración es algo claro. que en las personas que no tienen, que tienen pérdida auditiva, pues es algo muy sensible, muy perceptible, que quizá para nosotros no. Entonces, bueno, vamos, Ujú. hacemos la prueba, los potenciales evocados y pues cuál va siendo nuestra sorpresa, que era una sordera profunda, bilateral. Ok. Eh,
Entonces empiezan las preguntas, ¿no? ¿Te pasó algo en el embarazo, en la familia? Y tú, no, 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 todo estaba normal, entonces pues por exclusión es un tema genético, ¿no? Es algo Ujú. entre mi esposo y yo. Y pues entonces que la cóclea, y pues te Ujú. platicaba yo, la cóclea, ¿qué es eso? Sé que en algún momento de mi mala primaria lo vi, pues, y ya, nos empezamos, y yo ese punto, tratando de contestar tu pregunta, ese primer punto yo lo defino como la dimensión desconocida. Claro, Fue, ¿de qué me están hablando? O sea, ¿cómo que no escucha? Si yo embarazada le ponía música clásica y ya que había nacido le ponía la tele en inglés para que ya fuera bilingüe a los 3 meses, bilingüe, ¿no? sí, claro. Pero Ujú. ya sabes, estas dos cosas que, pues que se vale, siempre quieres lo mejor para tus hijos o lo Claro, que tú crees que es lo mejor. Y entonces, pues, oh sorpresa, pues claro, ya después dices, bueno, no lo escuchaba, pero pues son cosas que tú sientes y al final todo eso ujú, se transmite al claro. bebé, ¿no? Tus emociones. Entonces Sí. digo, bueno, al menos le transmití la profundidad de la música clásica y bueno, entonces sí, fue la dimensión desconocida porque había que ver qué era la cóclea y los aparatos auditivos. Claro, Y la doctora en ese entonces, la audióloga, nos habló del implante coclear y pues estamos hablando del 2007, no teníamos ni idea. Y bueno, nunca habíamos visto una persona con implante coclear y el saber que había algo así, que era un paso más todavía que los auxiliares auditivos, pues sí se te abre una puerta, una esperanza de que no sé qué signifique, no sé qué sea, pero me dicen que va a escuchar y me dicen claro. que estamos afortunadamente en una época de la tecnología en la que existen recursos para poderlos auxiliar y poderlos ayudar. Entonces, ese primer momento fue así con mi hijo mayor, Alejandro, y nos empezamos a involucrar con todo eso. Y una parte de ese involucramiento fue empezar a buscar pues los médicos o el médico que operaba en México, ¿no? Ujú. Entonces vimos algunas opciones de los médicos que tenían como más experiencia en eso y bueno, obviamente el doctor Gonzalo Corbera pues tenía un número bastante extenso de chicos implantados o de Claro. personas implantadas y bueno, pues entonces fue nuestra opción y, y fue nuestra ida con él, pero previo el protocolo, no sé cómo sea el día de hoy, pero había que utilizar los auxiliares auditivos 6 meses y Ujú. empezar a estimular y yo creo que también es como una preparación para nosotros los padres, ¿no? Para Claro. todo, empezar a ver. Ha ido cambiando mucho últimamente, pero sí, realmente a veces sí necesitas que los papás vayan preparándose para lo que viene, ¿no? Y ¿cuál es? O sea, sé que tú vivías lejos de la familia, que al principio estabas tú y tu esposo cuando recibieron esta noticia. Eh, ¿Cómo fue recibir esta información sin la familia cerca? O sea, sin tu mamá, sin tu papá, sin tus suegros, lo que sea. ¿Cómo fue que entre los dos se apoyaron para salir adelante? Sí, fue difícil porque además vivíamos muy lejos, muy solos. em, y con algo que desconocíamos, ¿no? Porque sí, no teníamos ni idea de nada de esto de la audición, ni cómo solucionarlo. Yo recuerdo que cuando supe todo, el primer día, pues sí, lloré, porque es un impacto, ¿no? Ujú, Es emoción, es frustración, es miedo, es incertidumbre, o sea, es demasiada información, demasiada incertidumbre y los tiempos, ¿no? Yo que soy como tan acelerada, es como, ok, que ujú, entonces, pues, el primer día sí fue un poco así más emotivo. Para el segundo día, si no estoy equivocada, yo creo que dije, bueno, ok, está bien, entonces esto es lo que es y qué hay que hacer. Vamos ujú. a trabajar. Mi esposo es más documentado, él se puso a estudiar, a leer y pues yo me aboqué a, a tratar a mi hijo. Y creo que algo aquí importante es que y creo que es un poquito a lo que vamos con esta plática. No perder de vista que el niño es el mismo de ayer antes de saber la noticia Ujú. al día de hoy.
y ahí empieza una gran diferencia en cómo los vas a tratar, Ujú. ¿no? Y tú mismo empiezas a tratarlos de manera diferente, em, o minimizando sus capacidades por las discapacidades, tú le estás enseñando cómo lo pueden tratar afuera. Y creo que eso Claro. fue un acierto entre mi esposo y yo, en el que dije, a ver, o sea, porque recuerdo que en ese momento algo hizo que lo regañé y mi esposo, ay, no lo regañes, el niño no te escucha. Le dije, no, tampoco Ujú. me escuchaba ayer y tampoco me va a escuchar mañana, entonces aquí tenemos que, esto tiene que seguir así. Obviamente si vas adecuando ciertas cosas, ¿no? Pero yo no sé qué tanto lo pensé, ahorita te lo digo, pero en su momento no Ujú. sé qué tanto reflexioné, yo creo que fue algo como, fue muy instintivo, fue muy pedagógico, fue muy reflexivo de, tengo que seguir, seguir y las cosas no van a cambiar porque hoy me enteré que el niño no escucha, ¿no? Claro. Entonces, sí fue difícil, lo platicamos con la familia, no me lo creían porque el niño era, repito, muy visual y muy entendido. Ujú. Entonces ponía su cancioncita, su caricatura y él empezaba a bailar y a moverse. Y Ujú. entonces, pues sí, tenía buenos restos auditivos, pero al final yo creo que mucho era si en alguna ocasión te vieron a ti o veían al trenecito moverse. Son cosas que nadie me va a responder, Ujú. pero, pero pues tampoco son necesarias. Y, y así fue. Sí estuvimos un poco solos y eso también nos hizo tomar después ciertas decisiones familiares, porque sí, la familia es muy importante. Todo el entorno, la familia, más adelante, pues los médicos, los terapeutas, la escuela, Ujú. pero sí necesitas todo un grupo de apoyo, porque no es fácil, ¿no? No es fácil lidiar con eso y porque además el día que ves a la familia es como, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Qué Claro. digo? Y todo el mundo tiene miedo a las palabras, comenzando Ujú. por la palabra sordo, ¿no? Entonces, sí, es un tema de educación diario, constante. Claro. Una pregunta, Jazz, porque cuando recibes estas noticias, pues la verdad son impactantes. Tienes que llevar un duelo y también la mamá tiene un duelo y el papá tiene otro y a veces van en diferentes tiempos. Sí. Y tú te subes todos los días a esta montaña rusa de ir y venir entre, pues me imagino que a lo mejor tú que estabas más con tu hijo más grande, Alejandro, de llevarlo a las citas, de, no sé, de que a lo mejor hay que cambiarle moldes y todo lo demás. Y como que a veces los papás están como un poquito más separados, entre comillas, de todo este proceso y su duelo lo van llevando a un momento diferente. ¿Cómo le hicieron ustedes dos para compaginar al momento de tomar decisiones y decir, esto es lo que vamos a hacer? Sí, no fue fácil, de hecho, no sigue siendo fácil, porque pues después vino mi otro hijo, Ujú. eh, este, pero yo creo que es un tema de día a día, ¿no? Yo al menos así es como lo he tratado de vivir, porque si no sería muy angustiante pensar en todo un futuro que no está en mis manos, que no sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces es como día a día, o sea, la misión de hoy o de esta semana es tal vocabulario o tales cosas. Entonces, sí es difícil porque si de por sí un matrimonio no es fácil, si de por sí nadie nos enseña a ser papás, pues nadie te enseña a ser papá de un hijo con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, sí genera o agrega al matrimonio cosas de fuera, extras, ¿no? Y sí te conflictúan, te merman, pero yo creo que en eso mi esposo y em, yo creo que dentro de lo diferentes que somos muy distintos, pero en ese punto nuestra meta siempre fueron ellos y siempre fue eh, qué es lo mejor que necesitan. Sí, yo llevé más carga en el sentido de llevarlos, traerlos, hacer, yo estaba más involucrada, pero yo creo que a veces em, uno, uno lleva más carga emocional y laboral con los hijos, Ujú. aunque yo también seguí trabajando, pero yo no llevaba toda la carga económica, la llevaba él. Entonces, mi duelo era día a día, constante. Quizá era más intenso, lo bueno y lo Ujú. malo,
pero lo vivía. Y en el caso de ellos, a veces uno se voltea y dice, es que tú no estás todo el día y tú no sufres y tú no vives, Y pero tú yo lo creo que para ves. ellos, sí, sí, yo estoy cansada, pero para ellos es, ¿y qué hago? ¿Y cómo le hago? Y yo me estoy perdiendo esa parte, la libro, ¿no? Por Ujú, decir ciertas, porque mi esposo sí se ha involucrado, pero yo creo que también para ellos es como ver un poquito de lejos lo que está pasando y mantenerse como eh, con apoyo, pero a la vez no desconozco muy bien cuál es y tú empiezas a generar una dinámica con tu hijo, de ujú. la cual él es invitado, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, es complejo, pero sí hay que sentarse a platicar mucho y tener como una estrategia. No sé si lo hicimos ya como tal, pero yo creo que son cosas que se fueron dando eh, eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo le hacemos? Los reclamos, ¿no? Eh, las culpas. Es difícil, pero insisto, día a día, tu vida no es complicada, no es mala. Puedes tener un día malo, puedes tener momentos malos y los tienes y los van a tener. O sea, Claro. y van a tener momentos muy malos, pero, o muy desagradables o muy complicados, pero son momentos, son días. Pero todo va a valer la pena. O sea, al final sí se logra con mucho trabajo, mucha constancia. Lo platicábamos ese día. El aparato per se no hace milagros, Ujú. ¿no? Eh, es muy importante, pero la terapia, la rehabilitación es muy importante también. Y tampoco puedes salir de la terapia y ya el terapeuta hizo todo y te vas a tu casa y entonces no le demandas al niño que hable. Entonces Y tú creer que tienes que con estar. esa hora es suficiente, ¿no? No. No, o sea, yo siempre lo he dicho, yo creo que una parte de mi duelo de lo que comentas, no lo sé, yo no soy quizá muy aprensiva o muy emocional en ese aspecto. Yo creo que me involucré mucho y fui como más, no sé, más cerebral o más práctica. Ujú, Pero yo creo que al día de hoy, 17 años y medio después, creo que la parte quizá de mi duelo, por decirlo de alguna manera, es el que yo hubiese querido ser más juguetona, hubiese querido ser, hablo mucho, entonces para mí ujú. hubiera sido con mis hijos y de repente pues era un hola, hola. Ajá. Entonces, Esperar. Sí. y el yo querer hacer más cosas y no. Entonces yo siento que esa parte de mi maternidad, ¿no? Ujú. Como yo viese la mamá que yo pensé que podía hacer en ese aspecto, pues no la tuve y cuando tengo a mi segundo hijo, que digo, ay, bueno, ahora sí, a ver, pues no, y sale todavía con una situación más compleja, pero bueno, la mamá que sí descubrí creo es que una mamá muy dedicada, muy disciplinada, con eh, ciertas eh, Habilidades. cualidades y habilidades que no sé si eh, que me han ayudado a tratar de entender y de resolver esto de la manera más óptima para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es día a día, es día a día. Y Mi aparte papá, de los terapeutas, pues más adelante es la escuela claro, y los amigos y la familia. Entonces, esto es todo, todo. sí. Si tú vas a la terapia y te encierras en tu casa y te aíslas del mundo por muchas razones, y es un poquito parte del tema del que estamos hablando, no sé Aceptar. si, de las aceptar. Nosotros, bueno, yo no me cuestioné mucho el por qué a mí, por qué, Ujú, sí duele, pero no te duele nada más por ti, te duele porque piensas en ellos, en el futuro para claro. ellos, de por sí el mundo está complejo, la Ujú. sociedad está, yo pienso que a veces un poquito más hostil cada vez en el mundo en general, y tú dices, Dios, y mis hijos ¿Qué va con a una pasar? carga más a cuestas, ¿no? Ujú, Este, pero, pero en ese punto es donde yo creo que esas cosas hay que quitarlas de tu cabeza y concentrarte en darles todas las herramientas necesarias que tú consideres que son indispensables, como a cualquier niño, ¿no? claro. Hacerlos independientes, hacerlos autosuficientes,
que aceptar que eso es lo que hay, eso es lo que es, conforme pudo haber sido otra cosa distinta Ujú. o algo mejor, porque también puedes aceptar otras cosas buenas. Entonces, aceptar que eso es, y una vez que tú aceptas, yo creo que como todo en la vida, una vez que tú aceptas lo que estás viviendo, ¿no? Ya tú le Ujú. pondrás el calificativo que quieras, pero si tú aceptas lo que estás viviendo, lo demás se convierte en trabajo, ¿no? Claro, Pero si no lo aceptas, entonces es una carga. Y de por sí es una carga, es un trabajo pesado. Y si todavía tú en tu cabeza o en tus emociones no lo has procesado, tu carga va a ser muchísimo más pesada. claro. Mi papá comenta que siempre los hijos son los grandes niveladores en un matrimonio. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar a los hijos? ¿Cómo vamos a vivir esta vida de la familia? ¿Qué es lo que ustedes, cómo lo tomaron? Bueno, es que es súper interesante esto. Eh, Mi esposo, que es un poquito más responsable, Ujú, eh, él dijo, Yasmín, yo creo que nos quedamos con Alejandro para poderle dedicar a él todo el tiempo, todo el dinero, todo el esfuerzo, porque si te metes en una situación de económica, ujú. de tiempo y de muchas cosas, ¿no? Pasaron unos añitos, nos esperamos. Yo siempre quise tener, a lo mejor me hubiera aventado hasta tres, pero ya con esto, y además el mayor, Alejandro, todo se dio pues relativamente bien, las Fácil. terapias, el Ujú, proceso. Entonces yo dije, pues si ya pude con uno, pues si puedo con dos. O sea, si así llega a claro. ser, si Ujú, así fuera el caso, pues ya me sé el caminito y es un cuestión, eso nada más es cuestión de paciencia y dinero. Y pues bueno, el dinero ujú, siempre va y viene de una otra manera. Digo, se escucha muy fácil, pero pues sí, va y viene. A veces se va más de lo que viene, pero y la paciencia, dije, bueno, pues yo, Yasmín, dije, sí, yo, bien, bien yo puedo. irresuelto, sí, yo puedo, yo, sí, yo. Mi esposo así como que vamos a pensar, o sea, él más, no sé si la palabra es responsable, pero, o quizá más temeroso, o quizá él lo vivió de diferente manera, porque él tiene su Ujú. carácter, su personalidad, yo soy más aventada, soy más, sí, al fin, A ver qué pasa. al fin jarocha, no sé, no me importa, la vida es bella, y total. Este, pues dijimos, bueno, vamos a ver, pasaron 5 años de que habíamos tenido a Alejandro, vamos a ver si pega, que nunca tuvimos problemas, entonces no tenía por qué no pegar, pero bueno, yo ya tenía 30 y casi 7 años, 36 y algo, pues vamos a ver si pega y pues vamos a intentar, y si no, pues ya, así como Ujú. que la idea loca, pues sí, Y sí pegó, pegó. y llegó Diego con una hipoacusia más profunda y donde la afectación, porque es una hipoacusia profunda neurosensorial, sí trastocó los procesos cognitivos de aprendizaje, o sea, en él sí fue todavía un poco más difícil. Entonces yo que dije, bueno, yo ya pasé por esto, ya me sé el caminito, pues tuve que empezar de cero o de Borrón y menos, cuenta nueva. Ujú. de menos cero. Sí, ha sido muchísimo más difícil Ok. este, de lo que fue con Alejandro, mucho más. Entonces, ¿qué te puedo decir? No, no sé por qué fueron así las cosas, no me lo cuestiono tampoco. Y lo que yo siempre he pensado que en esta vida, en este orden de la vida, venimos a este mundo, siempre lo he pensado así, por las creencias que cada quien tenemos, ¿no? Ujú, Religiosas, cósmicas, de lo que quieras. Si en este universo tenía que soltarse unos dados y dentro de esos dados haber gente bonita, rica, fea, ujú. inteligente, buena, mala, sorda, lo que tú quieras, eh, yo siempre he pensado que estos niños, si en este universo tenía que haber eso, siempre he pensado que estos niños fueron afortunados en los padres, que no es petulancia, no lo digo con esa intención, pero sí creo que tuvieron suerte de tener unos padres comprometidos, Claro, unos padres res- em, que respondiéramos a esa situación, porque sí te topas con muchas cosas, tú lo debes de saber.
y yo creo que a veces los papás somos el principal obstáculo de los hijos con discapacidades o Ujú, sin discapacidades. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un poquito una autocrítica como papás. ujú. Eso nos tocó, así nos tocó, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Ok? Y ahí es donde empezar a aceptar. Esto me tocó y tengo que sacar lo mejor de esto, ¿no? Y no hundirte en tu por qué y digo, cada quien tendrá sus procesos, sus tiempos, sus formas. A mí lo que me funcionó es, ok, no puedo hacer más que lo que Ujú. tengo que hacer y en eso me enfoqué. ¿Y cómo fue diferente? Bueno, al tú ya saber cuál es el camino con tu primer hijo, con Alejandro, con Diego, ¿cómo fue diferente el proceso? Porque tengo entendido que Diego tiene un trastorno del espectro autista. Y muchas veces uno de los diagnósticos de descarte del autismo es la hipoacusia. En Sí. su caso, ¿cómo llegaron a estos diagnósticos? ¿Qué fue diferente con Alejandro y con Diego? ¿Y cómo lo han ido tomando poco a poco? Sí, pues es que con Alejandro, tal cual, se puso el implante, se tomó terapia, fue fluyendo, avanzó, habló y todo. Al día de hoy es un niño que habla pues muy bien, que escucha muy bien, con sus limitantes, obviamente, pero pues tú no, pues no podrías pensar que es un niño que nació con una sordera o que utiliza un implante, ¿no? En el caso de Diego empezamos a notar conductas muy distintas, entonces ahí es donde Ujú, te das cuenta también que no todos los sordos actúan igual ni todos los implantados actúan igual. Entonces empezamos a notar cosas en su conducta diferentes. Diego sí actuaba más como un niño sordo, cosa que Alejandro nunca hizo. Y después notamos todavía más, mucho atraso motriz, ujú, mucho atraso en el tema de su, sí, de su motricidad, de fijar la mirada y cosas así. Entonces comenzamos ya no nada más con los audiólogos, sino con neurólogos. Y el primer neurólogo que vimos, Diego tenía creo que 3 años. Y así a los 15 minutos, no, este niño tiene autismo. Minuto 15, no, minuto 10, minuto 15, lo empezaban a observar y no, este niño no tiene autismo. ok. Y así. Y así hasta todos los médicos que fuimos viendo por en diferentes etapas, por diferentes razones. Y el último médico nos dice, dentro de lo poco que se sabe de esto del cerebro, que es muy amplio y este tema del espectro autista estamos En en muy pañales. poca información, sí, estamos en pañales. Em, Ellos dicen que Diego, aunque tiene algunos rasgos, no tiene los que son más característicos en el autismo, si es que eso existe, porque Ujú, tampoco todos los niños autistas son iguales, pero sí hay como características más especiales. patrones. Ujú, Sí, sí son más, aunque tenía rasgos, no eran tan marcados, pero eso lo que acabas de comentar, dice el doctor, si un niño escucha bien, ve bien, entre comillas, todo va bien, ¿por qué no habla? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no se relaciona? ¿Por qué no interactúa? ujú, Entonces, el hecho de que tengas a un niño que tiene una condición que lo predispone, condiciona, limita, pues eso lo hace salir del espectro. ujú, Entonces, lo hace él para los médicos no entra en el espectro porque es un niño sordo cuya sordera trastocó de tal manera que le trastocó todo eso que a un niño autista que no nació con una sordera lo tiene. Entonces, porque además no es un tema auditivo de, ay, perdí porque algo me ujú, explotó o sea, no viene de afuera para adentro, es neurosensorial. ujú, Entonces, al final es un trabajo del cerebro que se vio afectado por una pérdida auditiva, ujú, ¿no? Yo no sé si en 10, 15 o 20 años lo que tiene Diego tenga un nombre ujú, y esté dentro del espectro y tenga un nombre o siga siendo un niño sordo con una severa afectación en su conducta y en su aprendizaje, ¿no? Al día de hoy es la información que tenemos. Diego no está en el espectro. Diego no es un ok. niño, bueno, tiene un déficit de atención obvio, ¿no? Ujú, Como yo creo que la mayoría de los niños con sordera, por hiperactividad. Y ese es el diagnóstico que nos han dado casi todos los neurólogos que hemos visto, neurólogos especializados en autismo, directores de centros de autismo en la Ciudad de México. O sea, gente que pudiéramos pensar que ha visto cientos, si no miles de casos de niños con autismo. Entonces,
que yo como le dije una vez al doctor, doctor, para mí el término, la verdad es que es lo de menos, porque igual yo voy a terapias, igual subo, bajo, ya sabes, yo aquí bien Ujú, positiva, ¿no? De que, además es cierto, o sea, hay quien tiene mucho conflicto con la palabra sordo, autista, ujú, yo no lo tengo, pero me dijo el doctor, bueno, señora, no es lo mismo, porque la perspectiva o el alcance que va a tener un niño sordo con un problema a un niño con autismo es distinto. claro. No me dijo si mejor o peor, o no es el caso que yo lo diga, pero me dijo es muy distinto. Entonces Ujú. dije, bueno, doctor, usted gana como quiera. Ahí la dejamos. De todos modos, yo voy a terapia y hay que ser sensorial, auditivo, verbal y muchas cosas que se han trabajado en él, pero sí, nos enfrentamos a un reto todavía mayor. Claro. Una pregunta, Jazz, porque yo te conozco y sé que eres una super mamá, pero ¿qué fuerza o qué fortalezas y redes has tenido que construir alrededor de tus hijos para salir adelante? Híjole, mira, yo creo que vengo de una familia fuerte. Ujú, Mis papás son de una familia unida, no porque vamos a desayunar juntos y estamos en todas las navidades, no, unida con mucho diálogo, con mucho acercamiento. Al día de hoy a mí me pasa algo y corro con mis papás y a lo mejor salen regañados porque no me parece lo que dicen, pero necesito platicarlo con ellos. Mis hermanos son igual. Este, Te digo, yo soy la representante de la comunicación. Y en mi ujú, casa no había comunicación, entonces sigue siendo muy difícil. Pero em, yo creo que eso, mi familia con mucha unión, con mucha comunicación, mi mamá, a pesar de ser una mujer ya al día de hoy de 78 años, abogada, con una educación, pues como las mujeres de esa edad, pero tuvo siempre una mente muy abierta, muy liberal, muy progresista. Mi papá también. Entonces yo creo que eso nos ayudó como a crecer abiertos. ¿Saben qué, ujú, niños? Ahorita no hay chamba, ahorita o el trabajo disminuyó, vamos a recortar esto y hacer aquello, y nunca nos cuestionamos, ay, pero ¿por qué? O ay, sí, pa, sí, ma, o sea, como que siempre muy entendidos. ujú, Fuimos chicos muy entendidos porque se nos hablaba mucho y se nos hacía razonar, y eso es algo que yo creo que se ha perdido mucho. O ujú. ese papá o la mamá de que esto se hace porque así lo digo yo, o te evitas la explicación y lo haces tú. Y yo Claro. viendo mucho eso, mi mamá también es abogada y también dio clases, yo soy abogada, también he dado clases, entonces traemos como que un poco ahí también el feeling de la pedagogía. Entonces a mí de repente me preguntan algo, oye mamá, ¿dónde está esto? A ver, no sé, mijito, piensa. Lo más fácil Ujú, es decirle, en el cajón de allá, y piensa, si son unas tijeras, ¿dónde podrían estar guardadas? Ya así claro. con cara de, piensa, ¿no? Entonces, todo eso, este, no, te ayuda a estar como muy involucrado en la realidad. Y con el caso de ellos, te mentiría si te dijera que yo planteé una estrategia. Yo creo que ya fue Ujú, parte de mi carácter, de mi desarrollo personal, familiar, laboral. Yo desde niña fui una niña muy, pues así, como muy madura, ujú, muy líder, muy madura, yo creo que es la palabra. Entonces, eh, sin miedos, quizás sin dramas, ¿no? ujú. En mi casa, bueno, hoy pasó esto y se rompió. Bueno, hay que tener más cuidado para la próxima, pero nada de que, ¡ay, se rompió! O sea, como que ese tipo de cosas que digo, cada quien. Entonces, cuando esto pasa, pues sí te duele, te impacta, pero sabes que no es el fin del mundo, porque ya has salido adelante de varias circunstancias económicas, laborales, de tener tú un mejor desempeño laboral y que nombren a otra persona por X o y dices, bueno, no era para mí esta oportunidad, será la Ujú, siguiente. Entonces, yo creo que es parte de la formación de uno como persona el ir, y es parte de la vida. No ujú. todo es fácil, no todo es para ti. A lo mejor a ti te gustaba ese chavo y nunca te hizo caso, pues es que no es para ti, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma, ¿no? No te podría decir cómo sacar mi manual. Yo creo De que así es le algo. hice.
Sí, no. No, de hecho me has hecho pensar al día de hoy ya muchas cosas que digo, qué bueno que no fíjate, qué bueno que no me detuve a pensar tantas cosas, Ujú, porque a lo mejor me hubiese estancado en, "¿Y esto será bueno y esto no?" O sea, y hay que hacerle como mujeres y como mamás, yo creo que sí es cierto eso del instinto y del ujú, sexto sentido. Y yo creo que hay que hacernos caso, las mamás. ujú, Hay que hacernos caso, hay que escucharnos a nosotras mismas desde lo que no te late hasta decir, hoy estoy cansada, hoy no me interesa que me digas, el perro está ladrando, no, hoy el perro no ladra, no importa. O sea, ujú, hoy estoy cansada. Entonces, y eso es muy difícil, por ejemplo, esa es una parte para mí que siempre es muy difícil soltar, ¿no? O ujú, sea, ya estoy cansada y yo digo, no, Diego, digo, buenas noches, gracias, buen provecho, y ahí estoy de necia, ¿no? Entonces a veces ujú. también digo, tranquila, porque también tú te estresas y ellos perciben el estrés. Y entonces Claro. perciben tu frustración. Y tu frustración de que tú no les estás enseñando bien, ellos lo pueden traducir en que ellos no te están respondiendo bien. Entonces, repito, es es psicológicamente tienes que estar como muy centrada, muy ubicada en que no es tu culpa, que no es Ujú, culpa de nadie, que esto lo vas aprendiendo día a día y que algunas cosas saldrán y otras no. claro. Y que es un Y proceso, es un claro, proceso. ¿qué le pedirías hoy, Jazz, a los médicos, terapeutas, profesores, escuelas, que deberíamos de mejorar para acompañar en esta aceptación a los padres? La verdad, Ok. la verdad. Yo siempre le he dicho, a mí díganme la verdad y ya veo yo cómo lidio con ella. Hay formas, cada quien responde de diferente manera, pero yo siempre he dicho y agradezco inmensamente en esa escuela esa maestra que tuvo, em, no es el valor, Los pantalones. Sí, el claro. profesionalismo, porque cuando tú eres, por ejemplo, yo en mi profesión, yo tengo que sentarme y decirle, a ver, señor, señora, si usted no arregla este documento o esta situación, se va a venir un problema legal y porque, perdón que se lo diga, pero luego los hijos, entonces yo tengo que ser y hasta hablar mal de su familia, decir, señor, no herede usted sin el usufructo, ¿no? Porque al rato me Ujú, lo dejan sin casa. Entonces, lo mismo tiene que hacer el audiólogo, decir las cosas como son, con su tacto, en su modo, con educación, pero la verdad. ujú, Los maestros tienen que tener también un poquito un poco más de capacitación y no necesariamente con títulos, sino estar perceptivos de las cosas que pasan en el salón, porque lo platicaba yo en alguna ocasión. En el caso de mis hijos, tú estás viendo la discapacidad, estás ujú, viendo el aparato y entonces ya sabes que ese niño tiene una discapacidad auditiva, cómo tratarlo y cuál es la dinámica. Pero hay muchos niños que tienen, que tienen discapacidades que no se ven y sobre todo al día de hoy en esta sociedad, discapacidades emocionales que no las ves hasta que ujú, empieza el problema en el salón y dices, pero ¿por qué este niño reacciona así? ¿Por qué hace esto? ¿No? Entonces yo creo que los maestros tienen al día de hoy un trabajo muy pesado, muy fuerte porque venimos como sociedad más rotos, cada vez hay más niños con más situaciones y cada vez hay papás con menos aceptación de la situación y tienen a los maestros atados de manos porque ujú, ya no puedes decirle nada a un niño, ¿no? Porque pues, los primeros que se enojan son los papás. ujú, Entonces, como papás, estar abiertos, como maestros, observar y decir las cosas. Y si el papá, o como audiólogos o médicos, si el papá no te responde o los papás no hacen nada, también tú eh, desligarte de esa situación, porque al final tu trabajo termina cuando tú transmites tu conocimiento y la información, y la ujú, bolita está del otro lado de la cancha, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí es una dinámica también compleja para ustedes como audiólogos, médicos, maestros, terapeutas, porque el terapeuta hace maravillas una hora y llegas tú lo destruyes desde que te subes al coche y le dices, ten la paleta, a ver, no, gánatela, aunque sea, dime mamá, dame paleta, ¿no? Entonces, ujú. sí, o sea,
y yo tuve la suerte aquí en Veracruz de tener una excelente terapeuta que era dura, fuerte, y se la llevó la vida en la pandemia, desafortunadamente. Tuvimos varios eh, eh, Encontronazos. encuentros porque las dos éramos, bueno, somos temperamentales y somos mujeres que sabemos lo que hacemos, ¿no? Ujú, En nuestra profesión, en nuestra formación, pero yo le agradezco inmensamente la semilla que sembró en mí, que fue de entender que la terapia era una forma de vida. No ujú. era la clase de inglés, no era la clase de fútbol, no era la clase de pintura, no. A mí me lo dijo, era interminable hasta que dices, pues ya no falto, porque pues sale para lo mismo, ¿no? Y eso es algo que me ha acompañado y que me sirvió todavía con Diego muchísimo más. Entonces, para mí la terapia es, yo no falto a terapia. O sea, no faltas a terapia, no se dejan de hacer las tareas que te encargan en las terapias. Es igual o más importante que la escuela, es una forma de vida y creo que eso nos ayudó mucho y yo se lo agradezco inmensamente a la licenciada Noemí, en donde quiera que esté. Esa parte Te siempre, pega. sí, sí, porque yo sé que ella era muy difícil y que hay muchas personas que piensan Que muy diferente a lo que yo pienso, pero te repito, yo no tengo problema con la verdad ni con la disciplina, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó, a mí me ayudó, a mí que me hubieran así como acariciado mucho, no ujú, me hubiera servido. Entonces, y cada persona que ha sido parte de la formación de mis hijos, yo estoy inmensamente agradecida porque nosotros no hemos, yo te lo dije una vez, no hemos padecido la discriminación. ujú. Y si la hubo, no No te me di diste cuenta, cuenta. porque no Ujú, vivo pensando en eso, porque mis hijos están educados y yo, mi forma de vida, de comportamiento es ese, em, y la gente lo percibe, ¿no? La ujú. gente, tú proyectas lo que quieres. Si tú quieres proyectar compasión, quieres proyectar que te traten, em, que te Que te den la apapachen. palmadita, está bien, cada quien. Pero yo siempre desde que llegué a la escuela, a ver, maestra, el primer día de clases yo me paraba y ya que decían toda la introducción, ¿puedo opinar? Sí, bueno, a ver, soy Yasmín, mamá de fulanito, yo quiero decirles que mi hijo tiene esto, 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 utiliza un aparato y una descripción, es un implante que se pone aquí, ¿verdad? Entonces al día siguiente los niños, en su segundo día de clases o en su primer día de clases, ya sabían que tenían un compañerito que no escuchaba, que tenía un implante, y siempre he dicho, la información, mientras más informado estés, em, eh, pues la ignorancia a veces te lleva a hacer eso, Claro. discriminar, hacer bullying o todo lo que nos es desconocido nos provoca miedo al final, ¿no? Ujú, Entonces, en la medida en que tú informes a los papás informan a los niños, bueno, se acabó, eso es lo que usa, así como otro niño usa lentes, y así como aquel usa un bastón y como lo que sea, y yo creo que eso ha ayudado mucho. Y yo le decía a los maestros, a ver, yo no quiero un trato especial para mis hijos, por favor, si necesitan ciertas ayudas, como a lo mejor sentarlos adelante, si el maestro va a hablar, pues un poco así, o repetir alguna indicación, pero ujú, no más de eso, porque en la vida nadie les va a ir allanando el camino. ujú. Entonces, a lo mejor me veía yo muy dura y muy cruel y van a decir, ay, sí, qué mala, pero pues es que así lo pienso y así lo iba yo educando antes de saber lo que él tenía. Con mayor Claro, razón cuando supe, porque dije, si la vida aquí en tu casa es difícil, papito, allá afuera lo va a es ser peor. muchísimo más. Y hay que estar Ujú, preparados, con o sin discapacidad, hay que estar preparados. Entonces, yo creo que esa fue mi idea. Tengo que dejar, no voy a durar siempre, tengo que dejar dos niños independientes, autosuficientes, que, que no utilizar la discapacidad como un pretexto. No, ujú. la pude haber utilizado, bueno, no sabes, para muchísimas cosas, desde exámenes, se me olvidó el trabajo, desde lo que quieras, ¿no? Claro. Ser el primero que pase a la piñata, y, porque, ay, es que fulanito, no, 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 mijito, no, no, ven, ven, tú a tu fila, tú a tu lugar, ay, que Ujú, pase, no, 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 él hace su fila, tú no te preocupes. Entonces, todo eso ellos los va formando que soy igual.
soy Ujú. igual, yo tengo que esperar mi lugar y a mí también. Tengo Entonces, que todo esto, respetar todo. sí, sí, sí. Por ejemplo, en el caso de Alejandro, mientras estuvo en primaria, pues era solamente una maestra, un maestro, y en la educación física o algo así. Entonces, todo el día, pues es la misma voz, Ujú, todo el día, todos los días se van acostumbrando auditivamente, que es algo que cuesta un poco de trabajo, la voz de cada quien. ujú. Y lo que él no entendió o escuchó a las 9 de la mañana lo podía preguntar a las 10, a las 11, a las 12. Sí, claro. Cuando fue a secundaria y que entonces un maestro, y a la otra otro maestro y otro maestro, de repente tenías 10 maestros, bueno, el niño se quedó así como, mamá, es que no ¿Qué entiendo, es mamá, es que no esto? entiendo. Ujú. Y ahí entonces yo quedé así como, ajá, todo mi trabajo, ¿qué pasó, no? Y por primera vez tendría él 13 años, yo creo, lo vi, lo vi sacado de onda. Fue la primera vez Perdido. que lo vi sacado de onda, cuestionando, y yo lo dejé desahogarse, lo dejé que dijera lo que sentía, y después le dije, ok, pues es que esto es lo que hay, esto es lo que eres, no nos cuestionamos por qué no estás, el niño del semáforo que está ahí pidiendo moneditas, nunca te has cuestionado por qué él está ahí, no tú, entonces esto te tocó. Ujú, Y me acuerdo que me decían unas amigas, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no le llevas una grabadora y que la ponga en el escritorio para que entonces pueda grabar la clase y llegue a la casa y entonces con calma pueda revisarla? Y yo dije, mm, no, 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 porque entonces en la vida, ¿quién le va a ir poniendo la grabadora? ¿Quién le va a ir poniendo? O sea, dije, no, y hablé con él, le dije, hijito, vas a tener que desarrollar otras habilidades y vas a tener que hacerte amiguito del que te apunta todo en la clase para que le pidas ujú, sus apuntes y vas a tener que corretear al maestro saliendo de clase y, profe, ¿qué fue lo que dijo? No entendí lo de la tarea. Y vas a tener que desarrollar otras habilidades que no has tenido necesidad de desarrollar, porque así va a ser en la vida. A lo mejor estoy equivocada, a lo mejor hice bien, a lo mejor hice mal, no lo sé, pero al menos ahí vamos. Y yo creo que sí ha servido el aventarlos y si tú los ves como niños, la palabra normal no es que no me guste, sino como niños que van, ¿no? Van como todos con sus problemas, con sus cosas a cuestas, porque todos lo llevan. Yo creo que ellos lo procesan igual y el primer freno no debe de ser en la casa. Y es ujú. a veces donde es el primer eh, donde los limita uno más. Claro, Por amor, yo no estoy diciendo que por maldad, ¿no? A veces es nuestro amor, nuestra necesidad de defenderlos, de protegerlos de lo que sabemos que hay allá afuera, los podemos hacer más débiles. Entonces, uno tiene que ser muy fuerte para que ellos sean también muy fuertes. claro. Híjole, Jazz, la verdad es que me encantaría poder tener más tiempo para platicar contigo. Es súper interesante estar contigo y platicar de todos estos temas. La verdad es que muchísimas gracias por compartirnos con tanta apertura y valentía tu historia, porque nos recuerda que detrás de cada caso clínico, de cada paciente, hay una historia que parece y que merece ser escuchada con respeto. Claro. Y ya para cerrar este episodio, me encantaría que por favor les dejaras a nuestros escuchas un reto. ¿Qué le dejarías a nuestros oyentes que puedan hacer para empatizar y comprender o acompañar mejor a a una familia como la tuya? Yo creo que voy a ser un poco redundante, pero es el tema de la aceptación. Es el tema de la aceptación, quizás hacer un análisis, una introspectiva en cada uno de nosotros como padres, como pareja, como amigos, qué tanto hemos aceptado lo que estamos viviendo, qué tanto hemos involucrado a nuestros hijos en una sociedad, eh, qué tanto estamos dispuestos a aceptar el rechazo, aceptar, porque también lo vivimos, sobre todo en el tema de las escuelas, que eso es otro tema que habría que platicar. Em, entonces, aceptar así como que hacer tu listita, ¿no? De tus palomitas y Ujú, de tus tachitas, qué tanto estoy consciente de lo que estoy viviendo. ¿Qué claro. tanto como mamá estoy consciente? ¿Qué tanto como pareja?
estoy consciente del papel que mi esposo o mi esposa lleva. Nada más me acompaña o lo involucras, él se involucra, qué tanto los hijos se sienten respaldados por papá y mamá. O sea, hacer un poquito un análisis al interior de uno y de tu dinámica familiar. ¿En verdad estamos conscientes de lo que estamos viviendo? ¿En verdad lo hemos aceptado? ¿No? Ujú. Yo creo que eso es un paso muy difícil, pero creo que una vez que lo entiendes y lo procesas, todo lo demás fluye. Lo demás se convierte en trabajo, como todo en la vida. Trabajo, constancia, dedicación, pero eso es algo que solo tú puedes, ningún terapeuta, ningún libro, ningún implante te puede hacer que tú entiendas lo que estás viviendo, ¿no? Y que te Claro. aceptes el dolor y que te aceptes el que no, hay días que no salen bien las cosas. O sea, yo creo que es un poquito eso hacia uno, ser muy honesto con uno mismo. Claro, entonces hacer una lista de, de pros y contras de la aceptación y de cómo vivir con Cómo está ella. afectando tu vida matrimonial esto? Claro, ¿Cómo afecta tu vida como persona, como mujer, como si trabajas en el trabajo? ¿Cómo te ha afectado con tus amigas? ¿Te has aislado de la sociedad porque tu hijo vas a una piñata y todos están, "Ah", y tu hijo está pues, así? O sea, realmente, ¿cómo está trastocando tu vida? Y si eso te salen más negativos, pues ahí te vas a dar cuenta dónde tienes que trabajar tú y tu familia principalmente para que tengas una mejor calidad de vida y tus hijos, ¿no? Por consecuencia lo vivan igual. claro. Yo creo que sí. Yo sé que muchas personas van a tener miles de preguntas para ti. Seguramente van a querer hacerte más preguntas, entonces yo creo que lo podrán dejar por aquí en el podcast, aquí en YouTube también, para que puedan acercarse a una mamá que lleva un camino recorrido de 10 o casi 18 Casi años. 17, sí, 18, 17 y medio por dos. Por dos, exacto. Por dos. Y con dos caminos completamente diferentes, con decisiones completamente diferentes. Entonces, yo creo que mucha gente se va a acercar contigo, Jazz. Esperamos que puedas estar disponible para responder sus preguntas y para estar para ellos, así como mucha gente seguramente estuvo para ti durante todo este camino. Y pues muchísimas gracias. Seguramente tendremos otra plática más adelante contigo porque es súper interesante estar contigo y platicar de todos Gracias. estos temas. Sí, hay Mucho. muchos temas, muchos temas. Sí, Desde tu rol de mamá, de mujer, de de profesionista, trabajadora, todo, sí, las escuelas es un tema, las escuelas. sí. Lo vamos a tocar, no te preocupes. Sí, Bueno, y hasta aquí llegamos en este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien que no se lo puede perder. Deja tus comentarios, tus preguntas y cuéntanos qué te gustaría escuchar más adelante. Este espacio también es tuyo, así que cualquier idea o tema es bienvenido. Nos escuchamos en la próxima. Y ya sabes, si amas oír, escucha esto.